este contexto político que después de las presentaciones del fin de semana y aguardando lo que serán las confirmaciones de parte de la justicia electoral, ya son en nombres propios los 9, digamos, o las 9 posibilidades que posiblemente tengamos, si todo va bien, tendremos en octubre para empezar a pensar en la renovación de las 3 bancas de diputados del Congreso de la Nación en representación de Santa Cruz. Uno de estos candidatos es Jorge Cruz, quien es dirigente del proyecto alternativo, candidato titular 1 de la lista de proyecto alternativo para las elecciones en la categoría de diputado nacional. Lo tenemos en el contacto telefónico. Del otro lado de la línea está Jorge Cruz. Lo saludamos, le damos la bienvenida y le contamos que de este lado estamos Facundo Pérez Toro, Marcela Andrade y el equipo periodístico de Radio Vanguardia. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día y bueno, un saludo a ustedes y a su audiencia. Y sí, como decías vos, hemos logrado presentarnos para participar de esta elección, que sobre todo me parece importante destacar mucho en todos los medios el tema de la boleta única, ¿no? Que Uh-huh. por primera vez vamos a votar con boleta única, lo que genera, digamos, una real comparación de candidatos, que a mí me encanta que ocurra de esta manera porque siempre que me tocó ocupar un lugar en la función pública, como lo han hecho la mayoría de los candidatos que se presentan hoy, Uh-huh. siempre es bueno hablar también de en qué trabajó cada uno, ¿no? Y qué hizo, y Sí. qué aportó a la sociedad y a la comunidad para mejorar la calidad de vida. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido, yo siempre digo que es importante de que contar, más allá de que mis hijos me retan, porque yo digo, yo fui concejal diputado y trabajé 500 proyectos Uh-huh. y a pesar de ser una minoría absoluta, pude aprobar leyes y ordenanzas. Uh-huh. Ordenanzas que favorecen al discapacitado, como en el caso de una ordenanza que establece que el grupo conviviente donde vive una persona con discapacidad no pague el impuesto municipal. Uh-huh. En leyes como, por ejemplo, el tema de las huellas genéticas digitalizadas, que es ley y, bueno, falta reglamentar por falta de voluntad política, pero es una ley importante contra los abusos y contra un montón de cuestiones que vive la comunidad y en episodios delictivos y distintas cuestiones que aportarían a la justicia una herramienta fundamental como ocurre en otros distritos, ¿no? Uh-huh. Jorge, usted es un hombre muy vinculado con el radicalismo. Hoy la UCR atraviesa una situación donde una gran parte está formando bloque, podríamos decir, con esta coalición que integran varios partidos dentro de lo que es esto de Provincias Unidas por Santa Cruz y otro sector del radicalismo que ha quedado, digamos, al margen de las elecciones. ¿En qué consiste este proyecto alternativo y cuánto del radicalismo hay dentro de lo que es esta iniciativa? Mira, para que vos te des una idea, Proyecto Alternativo nace en el año 1997, participando de una interna partidaria como grupo político, para que te des una idea. Y sucesivamente ha ido participando en todas las internas de la Unión Cívica Radical como agrupación, como sector interno, incluso disputando una diputación nacional ya en el 2013 como lema, como parte de lo que es la ley Paso, Uh-huh. llevando en ese momento a Facundo Prade y Joana Bustos como candidatos a diputados nacionales, donde se obtuvo una gran elección, sobre todo en Caleta Olivia, ganando en ese Uh-huh. lugar. Luego, con el tiempo, se fue trabajando en función de esta existencia de la mala ley de lemas. Hubo que generar espacios dentro de los frentes electorales que se iban conformando con distintos partidos. Vimos cómo el peronismo generaba Colina, generaba el Partido de la Victoria, distintos partidos que contribuían al esquema de frente electoral del PJ y bueno, nosotros como Unión Cívica Radical y yo sobre todo con mi grupo logramos este espacio que para mí es algo muy importante porque no todos los sectores internos pueden lograr tener hoy un partido político y nosotros lo hemos logrado de esa manera, trabajando mucho porque es bastante difícil. Vos fíjate que hay solamente 9 cuando antiguamente con ley de lemas te aparecían 70 candidaturas a Uh-huh. intendentes y 70 candidaturas a diputados por pueblo y así sucesivamente, Sí. por esto la ley de lemas. Pero hoy a la hora de presentar los espacios hay solamente 9,
lo que marca, digamos, algo positivo en el sentido de que somos una parte de la provincia de Santa Cruz que es una opción para el electorado y para que la gente elija. Hoy, sobre todo cuando tenemos boleta única y sobre todo cuando el vecino está tan enojado con las elecciones, con razón, porque se ha hecho un trabajo muy malo por parte de los gobernantes, por parte de los que manejan los aparatos del Estado. Entonces hay un descontento importante, pero bueno, nosotros entendemos que podemos ser una alternativa a esto del enojo de la gente, ¿no? Y de la Unión Cívica Radical, sobre todo porque naturalmente la Unión Cívica Radical por ahí tampoco es que se siente 100% representada, ocupando un segundo lugar en otro frente electoral, ¿no? ¿Cuál es, políticamente hablando, hoy si uno consulta en la calle o rápidamente en los medios de comunicación, no digo de hacer un ranking, pero tiene que nombrar a las fuerzas políticas, aparecen Provincias Unidas por Santa Cruz, por su vínculo con el gobernador, Fuerza Santacruceña, obviamente como una de las fuerzas de la oposición más importantes, la incipiente aparición de la Libertad Avanza, y dentro de esta gama de ofertas que tendremos en octubre aparece Proyecto Alternativo. ¿En qué se diferencia y cuáles son las características que tiene este proyecto político en particular, que no solo se diferencia del resto, sino que debe de ser el baluarte o sus puntos fuertes para salir a competir en los comicios? Mira, yo creo que claramente a la hora de elegir y de votar a Proyecto Alternativo significa votar a Jorge Cruz, que es el creador del espacio, ¿sí? Es con total autonomía y con un compromiso con la gente que lo vote y que lo acompañe, con el pueblo de Santa Cruz. Y lo digo esto no como discurso que lo pueden decir los demás, porque la diferencia está que a mí no me colocó nadie a dedo, ¿no? A mí no me pusieron a dedo de un día para otro un jefe, me puso, digamos, un grupo político que yo mismo he creado y participo de ese lugar. Creo que hay una gran diferencia porque no todos pueden decir lo mismo. Yo he creado este partido político, otros ocupan espacios que le prestan o los colocan a dedo. Y bueno, yo creo que ahí es la gran diferencia. Después cuando llegan a ocupar los lugares, por ahí nos quejamos de la clase política que tenemos, pero muchas veces la clase política que tenemos es la que está a dedo, colocada a dedo, y es la que no va a responder a la gente porque tiene que responder a un jefe, al que lo puso, al que lo colocó. A esa persona le debe su lugar y no a la gente como debería de ocurrir. Lamentablemente esa medida es la que hay que marcar durante toda esta campaña porque creo que es importante que a la hora de votar el vecino tenga esa mirada, ¿no? Decir, bueno, yo voy a votar a alguien que se ponga solo y que me deba el voto a mí en el sentido del compromiso. Y yo creo que en ese sentido Proyecto Alternativo va a ser el partido político que va a marcar la gran diferencia, sobre todo porque no es un partido político con aparato de ninguna índole y con muy poco apoyo en el sentido económico y estructural, pero sí con mucha convicción al punto de que voy a ir a cada localidad con un escritorio y me voy a sentar en el centro de cada pueblo para hablar con los vecinos, como lo hice ya en Río Gallegos y que me fue muy bien haciendo esa campaña, porque la verdad que la gente reconoce el sacrificio de quienes por ahí militan el voto y militan estar al lado de la gente, cosa que muchas veces algunos solamente se ven en las publicidades y no con la gente, ¿no? ¿Qué opina de este espacio político también que es nuevo como la Libertad Avanza y las políticas que lleva adelante en la Argentina? Mira, la verdad que yo prefiero opinar de cómo pensamos nosotros, ¿no? Nosotros pensamos en la democracia, creemos en la democracia, creemos en ayudar al vecino y no en perjudicarlo, en echarlo. Nosotros creemos en optimizar el Estado, pero no con el sacrificio de los que menos tienen. Pensamos de otra manera, ¿sí? Yo creo que pensamos de una manera muy distinta, pensamos el rol del Estado de una manera totalmente distinta y bueno, creo que ahí es donde la gente va a visualizar la campaña de cada candidato y quién se va a comprometer con cada comunidad para poder ayudar y colaborar en mejorar la calidad de vida de cada una de ellas, ¿no? ¿Y qué opinión le merece en esto que decía hace un rato sobre los candidatos puestos a dedo y demás, la aparición, por ejemplo,
del padre Juan Carlos Molina, quien admitió que su designación obedece a una especie de orden de Cristina Fernández de Kirchner, pero agregándole una cuota característica de su personalidad, de misticismo, habló de la designación y el dedo del Papa Francisco, ya fallecido, obviamente. Sí, bueno, sin duda, o no conozco, digamos, pero debe ser una persona quizá excelente, quizá debe ser una persona respetable, pero es muy triste que el dedo y el reconocimiento al dedo exista de esta manera, ¿no? Vivimos en democracia y la verdad que esto del dedo no nos ha hecho bien nunca. Siempre hemos tenido y nos ha tocado tener distintos dirigentes colocados a dedo que después incluso te los cambian, ¿sí? Como ha pasado en las elecciones anteriores, donde han puesto por ejemplo, al intendente Cotillo cuando en su momento era intendente y después que asume el cargo otra persona. Entonces, yo creo que hay una falta de respeto a la gente, el mensaje que se dio en ese sentido, porque no es bueno hablar del dedo y tampoco es bueno respetar la voluntad popular, como ha ocurrido en ese caso que te mencionaba, ¿no? Aparecen candidatos que después no asumen el cargo, digamos, y eso realmente no habla bien con la gente y hace enojar mucho a la gente, incluso que la misma gente que lo puede llegar a votar. Por eso a mí me parece que eso hay que marcarlo también, porque hay políticas que han ocurrido durante muchos años y deben dejar de existir y deben prohibirse. Yo, de hecho, he presentado un proyecto de ley en función de ese tipo de actitudes, porque me parece que la carga pública debe ser real y cuando uno asume una responsabilidad como ser diputado nacional y le toca ganar para cumplir ese rol, lo debe hacer y si no debe ser sancionado para no poder participar de próximas elecciones, para no seguir tomando el pelo a la gente, ¿no? ¿Cómo se conforma el resto de la lista que los acompaña? Me acompaña, como te decía hace un rato, me acompaña en segundo lugar Joana Bustos, que fue presidenta de la Juventud Radical de Río Gallegos, sí, y me acompañó en ese momento, en el 2013, la Diputación Nacional de Caleta Olivia, de Facundo Prades, donde ganamos. Me acompaña en el tercer lugar, me acompaña de Zona Norte, me acompaña Mario Lozano, que es un odontólogo también de la Unión Cívica Radical, autoridad partidaria. Me acompaña también Cristina Aguilar, que es una persona que tiene una discapacidad, pero que tiene un compromiso militante desde hace muchos años y siempre ha estado trabajando al lado mío. Me acompaña el Negro Avendaño de Puerto San Julián, que es una persona que es retirada del ADE, muy reconocida también, y bueno, también me acompaña de Calafate y la cuenca carbonífera, Mara Gómez, que es una docente que ha trabajado en los dos lugares y oriunda de Río Turbio. Si bien sabemos que el 26 de agosto empieza la campaña, digamos, estamos aguardando las confirmaciones, por supuesto, ¿cuál será la estrategia de Jorge Cruz y del sector para recorrer la provincia, para buscar y seducir al electorado? Perdón, no te escuché, discúlpame. ¿Cuál será la estrategia que va a llevar adelante Jorge Cruz para seducir al electorado de cara a octubre desde el 26 de agosto? Mi estrategia es muy sencilla, de cara a la gente, recorriendo toda la provincia, como siempre lo hice cuando fui diputado, siempre recorrí la provincia, diputado provincial me refiero, recorrí toda la provincia, cada año me conocieron en todos los ámbitos que pude estar y me invitaron, estuve, atendí vecinos en forma personal en cada comité de la Unión Cívica Radical y bueno, voy a trabajar con ese escritorio que te mencionaba al principio, en la calle, que la gente se pueda acercar de cualquier partido político, porque uno está abierto a charlar con todos, y bueno, y dialogar y llegar, digamos, a buen puerto con esto del compromiso y que este mensaje que te mencioné de los candidatos colocados a dedo, de los aparatos y estas cuestiones, empiece a visualizarlo la gente de otra manera, ¿no? ¿Cuándo lo tendremos por Caleta? Y yo estimo que estaré por allá en los próximos días. Yo calculo terminar, estoy en esta semana armando toda la agenda. Yo espero salir ya fuerte el mes que viene para ya no parar, porque digamos nos quedan pocos días para terminar este mes. Así que yo ya el mes que viene tengo que estar ya saliendo y recorriendo cada localidad, sobre todo porque bueno, hay varios dirigentes que me acompañan, que me van a acompañar, como Nadia Sosa, que me ha llamado para decirme que me va a acompañar y que vamos a recorrer
todos los barrios, como ella lo hace siempre y como el compromiso que ha tenido siempre con la comunidad, con el tema del agua. La verdad que yo admiro gente que se compromete gratuitamente con las causas de los pueblos y en ese sentido vamos a andar por todos lados con ella y bueno, y de cara a la gente sobre todo. Muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Que Hasta esté luego. muy bien. Buena jornada. Hablábamos con Jorge Cruz de Proyecto Alternativo, candidato también a diputado nacional para los comicios de octubre en la provincia de Santa Cruz. Recordemos, lo vamos a decir un montón de veces porque es importante que ustedes lo tengan en cuenta y todos lo tengamos en cuenta. Vamos a renovar 3 bancas de diputados del Congreso de la Nación. Terminan su gestión Roxana Reyes, Sergio Acevedo y Gustavo González. Roxana Reyes, una banca que pertenece al radicalismo santacruceño. Sí. Hoy una banca que no se sabe a dónde se puede llegar a acomodar. Distinto el caso, por ejemplo, de Gustavo González, en donde uno dice, bueno, en teoría hoy sería un hombre vinculado específicamente al peronismo o al kirchnerismo o al Partido Justicialista, hoy bajo la denominación de Fuerza Santacruceña. Calcula uno que el objetivo será, por lo menos el primero, mantener esa banca que los tiene como representantes de los santacruceños dentro del Congreso Nacional. Lo mismo que Sergio Edgardo Acevedo para lo que hoy es este bloque que se llama Provincias Unidas por Santa Cruz, teniendo en cuenta que fue la banca que tenía el actual gobernador Claudio Vidal y que al momento de ganar las elecciones para el primer cargo de la provincia de Santa Cruz, su salida permitió que este cargo lo tomase el ex gobernador Sergio Edgardo Acevedo, que también termina su gestión. Existe una coincidencia en estos 3 diputados que van a finalizar a fin de año su mandato, y es que ninguno de los 3, ni Roxana Reyes, ni Sergio Acevedo, ni Gustavo González, participan como candidatos de esta elección. Veremos más adelante cuál es el rumbo o el destino político que tendrán dentro de sus propias aspiraciones. Lo cierto es que hoy esas 3 bancas quedan vacantes y deberemos de estar atentos para saber y conocer a quiénes se les corresponderá. Después podemos ir explicando, más o menos ayer lo hicimos un poco.